Todo empieza por cómo te hablas. Antes de que hagas algo, antes de que tomes una decisión, antes incluso de que sientas una emoción, ya te estás diciendo algo. Y si no controlas ese diálogo interno, todo lo que intentes construir va a estar en peligro. Porque puedes tener planes, puedes tener metas, puedes tener incluso disciplina. Pero si en tu mente te sigues tratando como un fracasado, como alguien débil, como alguien que no es capaz, tarde o temprano te vas a sabotear. Porque la voz que repites por dentro se convierte en la realidad que habitas por fuera. El estoicismo lo deja claro: no controlas lo que ocurre, pero sí cómo interpretas lo que ocurre. Y esa interpretación nace de tu lenguaje interno. Si cada vez que fallas te dices, soy un inútil, estás reforzando una identidad débil. Si cada vez que tienes miedo te dices, no puedo con esto, estás alimentando una versión tuya que se rinde antes de intentarlo. No te das cuenta, pero te estás programando a través de tu lenguaje. Estás moldeando tu carácter con cada palabra que eliges. Y lo peor es que muchas veces lo haces sin pensar, sin detenerte a cuestionarlo. Así que empieza por ahí. Escúchate. ¿Cómo te hablas cuando estás cansado? ¿Qué te dices cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Cómo te tratas cuando te equivocas? Ahí está la clave. Porque si en esos momentos sigues usando un lenguaje destructivo, no estás siendo exigente. Estás siendo tu peor enemigo. Hay una diferencia brutal entre exigencia y maltrato. El primero te empuja a mejorar, el segundo te hunde en culpa, y nadie crece desde la culpa. Solo se paraliza, se repite y se sabotea. Para transformarte de verdad, necesitas un lenguaje interno que sea firme, pero justo, que sea directo, pero constructivo, que te diga la verdad, sin destrozarte en el proceso. No, se trata de hablarte con flores. No se trata de mentirte. No se trata de repetir frases vacías de autoestima. Se trata de asumir responsabilidad, sí, pero desde una posición de poder, no de víctima. En vez de decir, no sirvo para esto, di, todavía no he aprendido lo necesario. En vez de pensar, siempre fallo, di, esta vez no cumplí, pero tengo claro cómo ajustar. ¿Notas la diferencia? El segundo enfoque no niega el error, pero tampoco se ancla en él. Usa el error como combustible, no como condena. Eso es lo que hace una mente entrenada. No es que no tenga autocrítica, es que no se destruye con ella. El lenguaje estoico es sobrio, es firme y es dirigido al carácter. Marco Aurelio no se hablaba como una víctima. Cuando fallaba, lo anotaba, reflexionaba, se comprometía con hacerlo mejor. No decía soy un desastre, decía he actuado fuera de la razón y eso me aleja de mi propósito. ¿Ves la diferencia? Se hacía responsable, pero desde la dignidad, no desde el autodesprecio, porque sabía que destruir su propia imagen solo alimentaba su debilidad. Y ese principio vale igual para ti. Si quieres fortalecerte, si quieres transformarte, tienes que limpiar tu diálogo interno. Tienes que dejar de ser tu saboteador silencioso. Pregúntate, si tu mejor amigo te hablara como tú te hablas a ti mismo, ¿seguirías siendo su amigo? Si alguien te hablara con el mismo desprecio, la misma crítica constante, la misma impaciencia, ¿lo tolerarías? Entonces, ¿por qué lo toleras de ti? ¿Por qué permites que tu mente sea un campo de batalla en el que tú mismo eres tu blanco? Eso no es humildad, eso es autoabandono, y nadie mejora desde el abandono. Se mejora desde la claridad, sí, pero también desde el respeto, porque si tú no te respetas cuando fallas, nunca vas a sostener el camino largo. Te vas a rendir cada vez que tropieces, y créeme, vas a tropezar, no una vez, muchas veces, porque todo proceso de transformación es incómodo, y lo que te mantiene en el proceso no es solo la fuerza de voluntad, sino la conversación que sostienes contigo mismo mientras caminas. Si esa conversación es sucia, caótica, humillante, no vas a durar. Vas a volver a lo conocido, vas a escapar hacia la comodidad, vas a convencerte de que no puedes, y no es que no puedas,
es que no has limpiado tu voz interna, la voz que debería empujarte con rigor, no con odio, que debería exigirte, sí, pero sin destruirte. Tienes que empezar a hablarte como alguien que se está entrenando, como un guerrero en formación, no como alguien que ya debería estar resuelto. No estás resuelto, nadie lo está, y eso está bien. Lo que importa es que estés en el camino, que tomes cada error como un maestro, que cada caída sea una lección, y que cada palabra que uses hacia ti sea una herramienta, no un arma, porque con tus palabras construyes o destruyes tu propio proceso. No lo olvides nunca. Por eso, la próxima vez que no cumplas lo que te prometiste, detente, respira y cámbiate el lenguaje. No digas otra vez fallé. Di, hoy me desvié pero mañana vuelvo con más claridad. No digas no tengo fuerza. Di, estoy en construcción y cada día cuenta. Y si estás atravesando un momento duro, no lo disfraces con frases vacías. No digas todo está bien si no lo está, pero tampoco digas esto me supera. Di, esto me reta y me va a hacer más fuerte, porque esa frase ya cambia todo. Ya transforma el dolor en crecimiento, el caos en orden, la duda en acción. Aprender a hablarte bien no es un acto de motivación barata, es una necesidad si realmente quieres desarrollarte. La forma en que usas tu lenguaje interno determina cómo enfrentas los días duros, cómo te levantas después de las caídas y cómo te sostienes cuando nada sale como esperabas. El lenguaje no es solo una reacción emocional, es una herramienta de construcción mental. Es la manera en que programas tu percepción, y si esa percepción está torcida, todo lo que veas va a parecer más difícil de lo que es. Por eso, los estoicos no se permitían el lujo de ser víctimas de sus pensamientos. No aceptaban cualquier diálogo interno. Si un pensamiento débil aparecía, lo analizaban, lo desarmaban, lo reemplazaban por una visión más fuerte, más racional, porque sabían que si permitían que su mente se infectara de autocompasión, miedo o desesperanza, no podrían actuar con virtud. Y al final del día, para el estoico, lo que importa es eso, actuar con virtud. No con impulso, no con desorden, no con autodesprecio, sino con dirección, con propósito, con carácter. Esa es la función de un buen diálogo interno, sostenerte en dirección cuando todo lo demás intenta desviarte. No necesitas un discurso emocional para salir de la cama, necesitas claridad, necesitas recordarte por qué haces lo que haces, qué está en juego, a quién quieres convertirte, y a quién necesitas dejar atrás. Esa conversación puede ser incómoda, puede doler, pero no debería destruirte, debería empujarte, sacudirte, hacerte ver que tu futuro no depende del azar, sino de las decisiones que tomes hoy. Y esas decisiones son el fruto de la conversación que tienes contigo mismo cada mañana. La mayoría fracasa no por falta de talento, sino por permitir que su voz interna se contamine. Un día se repiten que no pueden y al día siguiente ya no lo intentan. Un día se dicen que es demasiado tarde y entonces se quedan estancados. Un día se repiten que no vale la pena y abandonan. Y no fue la realidad lo que los frenó, fue la historia que se contaron. Por eso debes tener tanto cuidado con lo que te dices, porque tu mente siempre está escuchando. Y si repites algo lo suficiente, termina creyéndolo, aunque sea falso, aunque te haga daño, aunque te aleje de quien quieres ser. Hablarte con fuerza no es negar lo que sientes, es dirigirlo, es tomar el dolor y convertirlo en impulso, es mirar el miedo de frente y responder con decisión, es reconocer que sí, puedes estar cansado, confundido o quebrado, pero no vas a rendirte, porque tu valor no se mide por cuántas veces te caes, sino por la firmeza con la que te levantas y lo que te dices mientras lo haces. Y si lo que te dices es, esto me forma, entonces el golpe ya no te rompe, te forja. Ese tipo de mentalidad no se hereda, se entrena. Y el entrenamiento empieza con conciencia. Cada vez que un pensamiento débil aparece, no lo dejes pasar, no lo normalices. Detente y cuestiónalo. ¿Esto me hace más fuerte o más débil? ¿Esto me acerca o me aleja de mi propósito?
¿esta forma de hablarme me impulsa o me sabotea? La respuesta es tu brújula. Si te debilita, lo descartas. Lo reemplazas, lo corriges. Así como entrenas un músculo en el gimnasio, entrenas tu lenguaje interno en la mente. Repetición, corrección, firmeza y sobre todo intención, porque no se trata solo de pensar positivo, se trata de pensar con propósito. No es lo mismo repetir frases vacías que tener un diálogo interno sólido, coherente con tus valores. Cuando los estoicos hablaban de la razón, hablaban justamente de eso. Dirigir tus pensamientos de forma deliberada, alineada con tu visión de vida. No dejarte arrastrar por emociones pasajeras. No vivir bajo la tiranía del impulso, sino actuar como un arquitecto de tu carácter. Y eso solo lo haces si vigilas cada palabra que permites dentro de tu cabeza. Al principio cuesta, porque llevas años repitiéndote las mismas frases débiles. Siempre me pasa lo mismo. No soy suficiente. No tengo lo que hace falta. Esas frases se te han adherido como garrapatas, y sacártelas no es cómodo, pero es necesario, porque mientras sigas permitiendo que esas frases gobiernen tu mente, vas a actuar desde la versión más débil de ti. La transformación empieza por la palabra. Lo que declaras internamente se manifiesta externamente, no como magia, sino como acción condicionada. Si te repites que vas a resistir, vas a resistir. Si te repites que vas a mejorar, te vas a mover hacia eso. Si te repites que nada te rompe, vas a encontrar forma de volver incluso cuando estés roto. Y no significa que ignores la realidad. El dolor es real, las pérdidas son reales, las frustraciones también. Pero tú decides si usas esa realidad como excusa para rendirte o como lección para afilar tu carácter. Tú decides si te repites que no puedes más o si te dices voy a avanzar aunque sea un paso. Tú decides si cada día es una oportunidad o un castigo. Todo parte de ahí, de tu voz, de la historia que eliges contar sobre ti mismo. Y mientras esa historia esté basada en responsabilidad, dirección y fuerza, lo que enfrentes será soportable. Te fallaste ayer, no lo niegues, asúmelo, pero cámbiate el tono. En vez de decirte nunca cambio, dite ayer fallé y hoy tengo la oportunidad de demostrar quién quiero ser. Ese giro, por mínimo que parezca, puede cambiarlo todo, porque transforma una caída en una afirmación. Transforma un fallo en una afirmación de propósito, y eso es lo que necesitas, afirmarte, todos los días, con cada palabra, con cada pensamiento, con cada decisión, afirmarte como el hombre que estás construyendo. La transformación personal no es un evento, es un proceso silencioso, diario, interno. No empieza en el gimnasio, ni en una rutina matinal perfecta, ni siquiera en la lectura de libros. Empieza en tu mente, en cómo te hablas mientras atraviesas la incomodidad, porque cuando el dolor llega, y llegará, no será tu físico, ni tus hábitos lo que te salve, será tu narrativa interna. Será esa voz entrenada que diga, esto no es el final, esto me está formando, esto no me va a romper. Ahí es donde se construye la resiliencia real. La mayoría de las personas fracasa porque no sabe sostenerse mentalmente. No tienen una voz interna que los acompañe, los levante, los discipline. Tienen una mente llena de ruido, de frases sueltas, de creencias limitantes, de juicios heredados. ¿Cómo esperas ser fuerte si te repites cada día que no lo eres? ¿Cómo pretendes transformar tu vida si cada pensamiento que permites refuerza la versión que quieres dejar atrás? No hay coherencia entre lo que deseas y lo que alimentas. Y sin coherencia no hay transformación, solo repetición. El estoico entiende esto. Por eso entrena su lenguaje interno como un guerrero entrena su espada. Lo pule, lo afila, lo dirige. Sabe que la mente desordenada es una mente débil, y una mente débil siempre caerá ante el primer obstáculo. Pero una mente ordenada, gobernada por la razón, no necesita condiciones favorables para avanzar. Solo necesita dirección. Y esa dirección se expresa con claridad,
no con dramatismo, no con no puedo más, sino con esto es lo que hay y esto es lo que voy a hacer con ello. Tu mente necesita estructura. No puedes permitir que cualquier pensamiento se quede a vivir en ti. Tienes que tratar cada palabra como un filtro. ¿Esto me impulsa o me frena? ¿Esto me construye o me derrumba? Y si la respuesta no te fortalece, no lo repitas. Cámbialo, reemplázalo por una declaración firme. Y no importa si al principio no lo crees del todo. Lo que importa es que lo uses como base, como ancla, porque así como el cuerpo responde al entrenamiento, la mente responde a la repetición. Si te repites cada día que eres disciplinado, empezarás a actuar como alguien disciplinado. No por magia, sino porque tus decisiones se alinean con tu nueva narrativa. Si te dices que cada error es parte del proceso, dejarás de castigarte por fallar. Y si te repites que estás en formación, que cada día importa, que no te vas a abandonar, entonces cuando lleguen las dudas, tendrás una base interna firme sobre la cual pararte. Esa es la diferencia entre alguien que progresa y alguien que se sabotea. No lo que ocurre, sino lo que se dice mientras ocurre. Y esto no significa caer en el autoengaño. No significa decir soy fuerte mientras evitas el trabajo duro. Significa que te hablas con responsabilidad. Que si fallas, no te mientes. Te lo dices claro. Esto no estuvo bien, pero no termina aquí. Que si estás actuando desde la pereza, no lo maquillas con excusas, te lo dices firme. Esto es debilidad y no la voy a alimentar más. Ese lenguaje no es suave, es directo, pero no es cruel, es necesario. Es la voz que te toma por los hombros y te recuerda lo que estás construyendo. Muchos viven esperando que la motivación venga a empujarlos, pero la motivación es un visitante fugaz, viene y se va. Lo que necesitas es un sistema interno sólido que no dependa del estado emocional del momento. Y ese sistema nace de tu lenguaje, de lo que te dices cuando estás cansado, de lo que te repites cuando todo en ti quiere renunciar. Porque si en ese momento tu voz es débil, te vas a rendir. Pero si tu voz es firme, aunque estés roto, aunque estés agotado, vas a seguir. Los grandes cambios empiezan en la mente. Antes de que alguien transforme su cuerpo, ya transformó su narrativa. Antes de que alguien se levante del fracaso, ya cambió su diálogo interno. Porque no es lo que te pasa, sino lo que te dices sobre lo que te pasa. Esa es la raíz, esa es la trinchera. Y ahí es donde debes luchar todos los días, no contra el mundo, contra el saboteador interno que quiere convencerte de que no puedes, de que no vale la pena, de que eres menos. Esa voz hay que matarla, no alimentarla. Y se mata con verdad, con razón, con dirección. Hablarte bien no significa tratarte con suavidad, significa tratarte con respeto, significa decirte la verdad sin rendirte ante ella, significa recordarte lo que estás buscando incluso cuando te alejas. Es mirarte al espejo y decir, puedes más, y lo sabes, no como reproche, sino como recordatorio. Porque la disciplina no es perfecta, tiene fallos, pero no se abandona, se reajusta, se renueva. Y para eso necesitas una conversación diaria contigo mismo que te sostenga, no que te hunda. Así como entrenas el cuerpo con repeticiones, entrena tu mente con afirmaciones conscientes. No afirmaciones vacías, sino intencionales. Dite, soy capaz de mejorar. Estoy en construcción. Esto que siento es momentáneo, pero lo que estoy formando es permanente. Y sobre todo, no voy a rendirme, aunque no tenga ganas. Esa es la raíz de la verdadera transformación. No el entusiasmo, no la euforia, sino la decisión sostenida. Y esa decisión se alimenta todos los días con tu lenguaje. Haz de tu mente un lugar donde tus pensamientos estén al servicio de tu crecimiento, no al servicio de tus miedos, no al servicio de tu versión débil. Que cada palabra interna que pronuncies tenga un propósito, fortalecerte, dirigirte, recordarte lo que estás formando. Porque si tú no cuidas tu lenguaje, nadie más lo hará. Y sin un lenguaje fuerte, la disciplina se quiebra.
el enfoque se disuelve y la transformación se detiene, no porque no seas capaz, sino porque no te hablaste como alguien que lo es. La voz con la que te hablas define el ritmo de tu avance o la lentitud de tu ruina. Si tu diálogo interno está envenenado por la queja, el miedo, la culpa o la autocompasión, entonces no importa cuántos hábitos intentes construir. Cada paso que des estará saboteado desde dentro. No se trata solo de lo que haces. Se trata de cómo piensas mientras lo haces, de cómo te sostienes cuando no tienes resultados, de cómo respondes internamente cuando nadie más te ve. Porque esa es la batalla real, la que nadie aplaude, pero define todo. Muchos buscan motivación externa, consejos, validación, atajos, pero todo eso es débil si no han desarrollado un diálogo interno que los sostenga en la oscuridad. El estoico no depende del aplauso, ni del reconocimiento, ni de la buena suerte. Depende de su estructura interna, y esa estructura se construye con palabra, con claridad, con decisión. Cada mañana es una oportunidad de reprogramarte, de afirmarte, de recordarte lo que no vas a negociar. Pero si despiertas y lo primero que haces es repetir la historia de tu debilidad, entonces estás abriendo el día con derrota. Deja de hablarte como si fueras tu enemigo. Deja de repetir lo que otros te dijeron cuando querían que fueras pequeño. Ya no estás obligado a seguir creyendo lo que fuiste en tu peor momento. Tienes derecho a actualizar tu narrativa, a reemplazar el no puedo por estoy en proceso, a cambiar el siempre fallo por hoy lo haré distinto. Y cada vez que lo hagas, aunque parezca poco, estarás construyendo un nuevo sistema mental, uno en el que tienes el control, uno en el que no estás a merced del caos interno, sino al mando. No necesitas decirte que eres perfecto, no necesitas mentirte, solo necesitas ser consciente de que estás en formación y que tu lenguaje tiene que estar alineado con eso. Dite la verdad, pero dite también que esa verdad puede cambiar si tomas decisiones distintas. Dite que tu pasado no es una cadena, es un dato, y tú decides si te encadenas a él o lo usas como punto de partida. Dite que el dolor no es el final, sino la señal de que estás creciendo. Dite que puedes resistir un poco más, que puedes mantenerte firme un día más, y que eso basta para mantener el fuego encendido, porque eso es lo que eres, un fuego que debe protegerse de las corrientes de duda que vienen de fuera y de dentro, y tu lenguaje es el muro que protege esa llama. Si permites que los pensamientos débiles entren sin resistencia, terminarán apagándolo. Pero si mantienes una guardia firme, si cuidas cada palabra como si fuera un ladrillo de tu carácter, entonces incluso en medio del viento, seguirás encendido. Eso es lo que hacen los que se transforman. No hablan desde la debilidad, hablan desde la intención, y no porque se sientan poderosos, sino porque se han entrenado a no rendirse. Tu voz interna debe convertirse en tu aliado más firme, no en un crítico inmaduro que repite los errores del pasado, no en un juez que condena cada fallo, sino en un mentor firme, claro, sin adornos, pero comprometido con tu progreso. Esa voz tiene que recordarte que puedes ser más, incluso cuando no lo sientes. Tiene que exigirte, sí, pero también sostenerte, decirte que te levantes, que avances, que aprietes los dientes y sigas. Y sobre todo que no vuelvas a hablarte como si no valieras nada, porque no es cierto, porque no sirve, porque no construye. Mírate con verdad, mira tus fallos, tus vacíos, tus repeticiones inútiles, y no te excuses, pero tampoco te arrastres. Dite, esto no me define. Dite, esto no es lo último que puedo dar. Dite, puedo rehacerme si actúo distinto a partir de hoy. Porque ese es el poder de la palabra bien dirigida. Abre camino cuando parece que no hay salida. Y tú no necesitas caminos perfectos. Solo necesitas voluntad de avanzar y una mente que no te traicione. Nadie va a venir a rescatarte de tu caos mental. Nadie va a pelear por ti las batallas que solo tú puedes enfrentar. Así que o te hablas como alguien que está dispuesto a cambiar, o sigues siendo esclavo de la versión que tanto quieres dejar atrás. La elección es tuya,
pero el precio también, porque no puedes transformar tu vida si sigues hablándote como alguien destinado a fracasar. No puedes convertirte en fuerte si tu voz interna te trata como débil. No puedes construir un nuevo tú si cada día te repites que sigues siendo el mismo de siempre. Rompe el ciclo. Entrena tu lenguaje. Reprograma tu diálogo y recuerda que cada palabra cuenta, que cada frase que te dices es una orden directa a tu sistema nervioso. Así que haz que esas órdenes te fortalezcan, no que te derrumben. Habla con intención, con dirección, con visión, porque eso es lo que hacen los que no se rinden, se convierten en arquitectos de su mente. Y desde ahí construyen su nueva vida. Tu transformación empieza en la forma en que te hablas. Haz de esa voz una fuerza, no una carga, una guía, no un veneno. Porque no hay libertad más alta que gobernar tu propio pensamiento, y no hay poder más real que ser capaz de sostenerte solo con tu palabra cuando todo alrededor se cae.